de paso. Sobre todo, y es una cuestión triste, las acciones más importantes que tenía el Ministerio Público era la de decir que qué órgano, o qué persona, o qué cargo del Ministerio Público iba a representar al Estado frente a X tribunal, o decir que para poder acceder a una posición judicial, entrar a la carrera o ese tipo de cuestiones, tú tienes que tener tantos años de ejercicio como un Ministerio Público. O sea, una cuestión, o sea, como de, básicamente de, sin importancia. O sea, la Constitución anterior trataba al Ministerio Público, si me perdonan la expresión, con la punta del pie. Entonces, es más, incluso la Constitución anterior no decía claramente que era el presidente de la República que le tocaba designar los miembros del Ministerio Público. Por eso fue posible hacerle estatuto al Ministerio Público. Se sabía que el Ministerio Público lo designaba el presidente de la República, antes de que existiera el estatuto, evidentemente, porque el artículo 55.1 decía que el presidente nombraba a todos los funcionarios públicos que ninguna ley dijera que lo nombrara otra gente u otro órgano. Es decir, que la Constitución ni siquiera se ocupaba, afortunadamente, lo reitero porque permitió el estatuto, pero la Constitución ni siquiera se ocupaba, no ya de si tenían un régimen de carrera, sino de quién lo nombraba. En términos reales, eso implicaba que hubiera sido constitucional, que por medio de una ley, bajo la Constitución anterior, evidentemente, los alcaldes pedáneos nombraran miembros del Ministerio Público, porque la Constitución callaba esa situación. Bueno, con la Constitución actual tienen un régimen claro, distinto, específico, concreto. Ya Cristóbal habló bastante de él, yo no voy a aburrirlos repitiendo lo que ya se ha dicho aquí y además se ha explicado muy bien. Pero hay un tema interesante. Si bien es cierto que bajo el régimen constitucional anterior el Ministerio Público era prácticamente una dependencia del Poder Ejecutivo, eso ya no es tan claro en la Constitución actual. De hecho, yo diría, y les voy a explicar por qué llegué a esa conclusión, que el Ministerio Público se ubica, hay tres teorías fundamentales sobre cómo dónde debe ubicarse orgánicamente el Ministerio Público. Uno, la judicialista, una cuestión muy extraña, el Ministerio Público y los jueces prácticamente serían la misma cosa, tiene problemas más que evidentes. La otra, la administrativista o presidencialista, en la cual que dice que el Ministerio Público debe ser o es parte del Poder Ejecutivo, y la otra, de que el Ministerio Público es un órgano extrapoder. Si fuéramos a adoptar en su estado puro cualquiera de esas concepciones, yo me inclinaría por la presidencialista. Yo sé que eso a gente como Cristóbal le choca mucho, pero primero yo creo que el Ministerio Público no debería ser, aunque sea un órgano del sistema de justicia, no debe estar en el Poder Judicial. Me parece que el conflicto de interés es obvio, patético y claro. Y sobre la opción de que sea un órgano extrapoder, yo soy un adicto a las noticias y yo recuerdo cómo en Estados Unidos de Norteamérica el fiscal especial Kenneth Starr angustió esa nación durante años en una investigación que era un ministerio, una especie de juez instructor, ministerio público autónomo, en una investigación que empezó con una acusación contra Clinton por unos negocios que había hecho Hillary con unas tierras, y el tipo, como no tenía nadie que lo controlara, se pasó 6 años investigándolo hasta que lo agarró, lo pudo encontrar, porque Clinton dijo, comprensiblemente, que él no había tenido nada con Mónica Lewinsky. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un problema que es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso no pasó solamente con Kenneth Starr. De hecho, los americanos eliminaron esa institución
Hubo varios casos más en la misma época, lo que pasa es que ese era por razones obvias el más sonado. Pero yo creo que la persecución penal y la política penal del Estado es demasiado importante como para dejársela a tecnócratas. Es decir, yo creo que las elecciones tienen que tener consecuencias. Yo creo que eso no quiere decir que van a cambiar todo el Ministerio Público, no se asusten que no voy para allá, pero yo creo que tiene que tener consecuencias sobre la dirección que va a tomar como institución general el Ministerio Público. Yo soy de los que piensa que el poder político, por su legitimación democrática, tiene que tener capacidad de incidencia y por eso no me gusta ese sistema, porque además anda después el gallo loco por ahí que no hay quien lo pare. Entonces, ¿qué hace la Constitución actual? Bueno, lo trata en los artículos 169 y siguientes, empezando, establece un sistema de autonomía. Primero, ¿cuáles son sus funciones? Sus funciones no solamente la persecución penal, también, aunque a la policía no le guste, es el diseño de la política criminal del Estado, la representación del Estado ante los tribunales, con la evidente, obvia y feliz obligación también de que en el ejercicio de sus funciones tiene que respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las partes. Pero bueno, entonces el artículo 170 establece su autonomía, el 172 establece, ya no es una institución reflejo del Poder Judicial, y el 673 establece el sistema de carrera. ¿Cuál es la importancia entonces del sistema de carrera? Aquí yo sí voy a estar de acuerdo con Cristóbal. No es posible que el Ministerio Público tenga autonomía institucional si sus miembros no se sienten seguros en que, en la medida en que obedezcan la Constitución y las leyes, en la medida en que cumplan con el deber que la Constitución y las leyes le crean, le establecen, ellos van a poderse mantener en el puesto. Es una continuidad necesaria, no solamente para el miembro del Ministerio Público, cualquier Estado medianamente decente, las personas que conforman los sistemas y órganos administrativos del Estado tienen ese tipo de seguridad. Entonces, la carrera del Ministerio Público es, si usted quiere, la piedra angular del sistema de autonomía del Ministerio Público, por la autonomía en las actuaciones. Nada de lo que yo dije ahorita en objeción a lo que Cristóbal habló quiere decir que yo no creo que no hay autonomía, no tiene capacidad de autonomía en sus actuaciones, los miembros del Ministerio Público, pero esa autonomía también permite una autonomía que no es la del miembro, sino la autonomía del órgano de gobierno del Ministerio Público. Porque en el órgano de gobierno del Ministerio Público, minimorum, hay 3 personas de 5 que son de carrera. Mínimo. Y eso solamente si el adjunto del procurador se nombra de los que no son de carrera, que yo creo que no debe ser, pero igual, incluso si eso ocurre, hay 3 personas que son de carrera. Y eso tiene consecuencias importantes a lo interno del Ministerio Público y en cómo el Ministerio Público se maneja. Hay un tema que yo quiero señalar, y es que los derechos propios de la carrera del Ministerio Público no son derechos personales del funcionario, son derechos del funcionario en tanto funcionario. Y eso tiene como consecuencia que son exigibles en la medida en que se obedezca la Constitución y las leyes, en la medida en que usted cumpla con su trabajo y ese tipo de necesidades que tiene el Estado, y que para eso es que le dan esa carrera. Todo esto tiene como consecuencia, que se permite ahora, o es posible, hay un ámbito interno de discusión entre gente que sabe que su trabajo está seguro, o más bien que no se va a ver amenazado por
llevarle la contraria al jefe o porque, bueno, ganó fulano las elecciones y estamos a 10 de agosto, o sea, ese tipo de cuestiones. Y eso crea un proceso de racionalización interna del Ministerio Público que es previo a la verdadera profesionalización de la institución, aunque cronológicamente los procesos van paralelos. Sin esa carrera, sin esa capacidad de los miembros del Ministerio Público de mantenerse en sus funciones en la medida que cumplan con la Constitución y las leyes, sin esa seguridad, incluso existencial, no sería posible para el Ministerio Público como institución tener la autonomía que la Constitución le manda. Y esa autonomía, ya estoy terminando y voy a cerrar por donde empecé, esa autonomía es necesaria si se va a tomar en serio el sistema de frenos y contrapesos del constitucionalismo democrático. Es decir, no se trata solamente de una garantía del funcionario como funcionario, pues yo sé que ahorita, como yo dije que no es un derecho personal, a gente que no le gustó, uno tiene que decir la cosa que no vaya a gustar de entrada, pero eso no le quita importancia y no le quita gravedad a las posibles violaciones a la carrera del Ministerio Público, porque esa carrera, esa capacidad de los miembros del Ministerio Público de permanecer en sus funciones, desarrollarse como miembro del Ministerio Público, que es una función muy particular en el seno del Estado, de poder tomar decisiones que no vayan a gustar al poder político, de poder empoderarse, vaya la redundancia, para las discusiones relacionadas con el gobierno interno del Ministerio Público, no sería posible que el Ministerio Público cumpliera con las obligaciones que la Constitución de la República le da en el contexto del sistema de frenos y contrapesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Nacef Perdomo por su disertación y en este momento vamos a llamar al licenciado Carlos Villaverde Gómez, director de proyectos de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien es el último expositor de esta tarde. En primer lugar, saludar a los miembros de la mesa directiva de esta actividad y a todos ustedes, honorables magistrados, procuradores de corte, procuradores fiscales, fiscalizadores, juristas que están en esta actividad. Quiero presentar las excusas del doctor Sergio Tulio Castaños, que tenía todo el propósito de estar aquí con ustedes, pero por problemas de último minuto, pues se quiere excusar ante ustedes y me ha pedido que yo les acompañe. Agradecer asimismo a la Escuela del Ministerio Público, en la persona de su director, por darle a la FINJUS nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes en este campo y aportar algunas ideas que hemos construido como institución a lo largo de los últimos tiempos. Como las promesas están muy desgastadas últimamente, incluso la del amor, y el amor eterno ya pasó a ser una palabra más, no les voy a prometer que no voy a ser monótono, ni les voy a prometer que no voy a repetir lo que otros han dicho, pero sí les prometo que voy a ser breve, que ya es, yo creo que, importante. El país ha sido testigo de importantes cambios en el Ministerio Público tendentes a fortalecer su estabilidad institucional y su capacidad técnica en sentido general. El Código Procesal Penal replanteó sus funciones, convirtiéndolo en el director de la investigación y acusador público, a partir de lo cual este se transforma en una figura impresionantemente poderosa en el proceso penal dominicano. El anterior estatuto del Ministerio Público jugó un papel